Muy buenas tardes a todos. Nuevamente le damos la bienvenida a otra sesión de Diálogo Abierto desde los estudios de Forest City. Todos los miércoles lanzamos este programa a las 6 de la tarde para estudiar el libro de los Hechos en esta etapa. Y estoy acá en la mesa con Denar y con Daniel, que me están acompañando en esta tarde, para poder, como siempre decimos, descubrir cuáles son los principios de la Iglesia Apostólica y de alguna manera ver nosotros aquí en Forest City cómo los podemos aplicar y ustedes en el lugar donde están puedan aplicar esos principios para ser parte del movimiento que sin duda el movimiento final va a tener muchos de los elementos que aparece en el libro de los Hechos, y por eso creemos que Dios inspiró a Lucas para que Lucas nos dejara este tratado. Pero bueno, vamos a comenzar con una oración. Daniel, ¿querés dirigirnos a una oración? Querido Dios, permite que podamos encontrar en esta sección de las Escrituras iluminación para cada uno de nosotros y que podamos ser bendecidos y bendecir a aquellos que en este momento nos escuchan y nos ven en algún lugar del mundo. Por Jesús. Amén. 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 Muy bien, hoy lo que vamos a analizar es qué hacer ante la persecución, y especialmente vamos a ver los motivos de los que persiguen. Nosotros habíamos visto cómo los apóstoles fueron primero perseguidos y resistidos por los judíos, pero ahora, por ejemplo, Pablo está haciendo sus viajes y ya vimos que en la parte pasada, cuando estaban en Filipos, son perseguidos ahora por las autoridades romanas, o sea, por las autoridades de la ciudad. Y ahora vamos a ver lo que pasa en Tesalónica. Ellos tienen que ir a Tesalónica después de haber estado en la cárcel, Pablo y Silas en la cárcel, que vimos que estaban cantando y vino un terremoto, fueron liberados, el carcelero se convirtió junto con toda la familia, pero ahora ellos, Lucas queda en Filipos y Pablo con Timoteo y con Silas sigue para Tesalónica. Y entonces vamos a ver qué es lo que sucede allí. Vamos, Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, alborotando al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás, los soltaron. Wow. Muy bien, entonces ahora vemos esta situación a la cual Pablo ya se tenía que acostumbrar porque era algo pan cotidiano esto de la persecución, pero vemos algunas cosas interesantes. Podemos hacer como 3 programas aquí sí. de acá, ¿no? Sí, pero sí. No, tranquilícese, doctor, tranquilícese, doctor. Muy bien, dice, una de las cosas para llamar la atención, dice, Pablo, como acostumbraba, dice en mi versión, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. O sea, Pablo fue a la sinagoga de los judíos. Entonces, Pablo seguía la línea de misión que Jesús había dado. Vayan primero a Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Entonces, cuando llegaba Pablo a un lugar nuevo, él iba a la sinagoga. Y en la sinagoga le hablaba a los judíos, ¿por qué? Porque eran sus hermanos. Recordemos que hasta este momento todavía el cristianismo era considerado una secta judía, no era considerado un movimiento aparte del judaísmo. Entonces, Pablo va a la sinagoga y dice que discute con ellos. ¿Y qué es lo que discute? Hay algo interesante, dice, declarando y por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos. Y decía, Jesús, a quien yo anuncio, es el Cristo. ¿Qué quería demostrar Pablo con su mensaje? Primero,
¿Qué les Cristo parece? estaba vivo. Muy bien, Cristo estaba vivo y que Cristo era el Mesías. Era el Mesías. Ahora, acá hay algo interesante porque esto va a ser teológico porque ahora hay mucha gente que está discutiendo sobre esto. A Pablo le parecía que era necesario que Jesús muriera. Y esto es interesante porque ¿por qué para Pablo sentía que era necesario que Jesús muriera? Y entonces algunos pueden decir, bueno, para Pablo era necesario que Jesús muriera porque Jesús murió por nuestros pecados. Dios pedía que haya una muerte para ser perdonados. Y yo creo que la necesidad de que Jesús muera no estaba basada en el hecho de que Dios pedía una muerte para que nosotros seamos perdonados, sino que Dios sabía que Jesús iba a morir cuando venga porque se iba a meter con un montón de gente que no aceptaba la revelación de Dios. Y cuando yo no acepto y me resisto a Dios, entonces tengo que resistirme por medio de violencia. O sea, no hay otra manera. O sea, las personas que se resisten al Espíritu Santo, para poder resistirse, como el Espíritu Santo es tan fuerte, tienen que resistirse con violencia. Entonces, ¿por qué era necesario que Jesús muera? ¿Por qué Pablo les parece que decía que era necesario que Jesús muera si Dios no pide una muerte para el perdón? ¿Pero por qué era necesario? Ahora estaba recordando que cuando los discípulos van rumbo a Emaús, Jesús se le aparece, les comienza de las escrituras y les dice era necesario que el Cristo padeciese. Correcto. Usa la misma frase. Lo vemos, y eso no me había dado cuenta, Daniel. O sea, vemos que entonces esa palabra necesario, que Jesús padeciese, hay varias cosas. Primero, a través del padecimiento se podía ver hasta dónde iba el amor de Dios. Si Jesús venía, si Jesús, por ejemplo, no ama, si alguien no ama hasta la muerte, no sabes hasta cuándo ama. Claro. O sea, entonces el amor tiene que ser hasta la muerte. Segundo, Jesús tenía que mostrar quién era el Padre y venía a representar, vuelvo a preguntar, ¿el lugar de quién venía a tomar Jesús cuando vino acá a la tierra? El lugar nuestro. Ajá, y el lugar especialmente de quién. ¿La derrota de quién tenía que resarcir Jesús? La derrota de Satanás, la derrota de la muerte. Sí. Dale, suéltalo. Bueno, personalmente son todas respuestas correctas, pero yo creo que él tenía que resarcir la derrota de Adán. Okay. O sea, Jesús se transformó en el segundo Adán. Adán perdió la tierra, que era un ser humano tenía que salvarla. Jesús no salva la tierra como Dios, salva la tierra como ser humano para transformarse en representante del ser humano. Ahora, cuando Adán peca, tiene una imposibilidad de relación con Dios porque le cambia su espíritu. Entonces Jesús, que se relacionó perfectamente con Dios y no pecó nunca, para entregarnos su espíritu tenía que morir. Ahora, si él, o sea, poniéndonos en otra, si él hubiera padecido pero no lo hubieran matado y hubiera muerto de causas naturales, ¿eso habría servido igual? Yo creo, o él tenía que morir en la cruz, así, o sea... No, yo creo que se sabía que moriría en la cruz porque, vuelvo a repetir, cuando un espíritu pecador se resiste al Espíritu Santo, para resistirse tiene que usar la violencia. La violencia va a venir por medio de la cruz. Exacto. Por eso estaba profetizado que así ocurría. Dios profetiza que Jesús va a morir, pero había dos razones. Una era porque era necesario que muera para que entregue su espíritu, pero no necesariamente era que muera violentamente. Pero Dios sabía, es como si vos te metes en la favela de Río de Janeiro, que es la peor favela, que ni los policías entran, estás seguro que si te metes ahí, morís. Claro. Entonces, Dios sabía, venía a un mundo de pecadores, venía a revelar el amor de Dios. El pecador se resiste al amor y no le gusta tener un Dios que ame, le gusta tener un Dios que destruye, porque eso le posibilita conquistar, le posibilita hacer guerras, le posibilita un Dios que destruye, le posibilita matar al que no está de acuerdo con él. Entonces, y también un Dios que destruye te posibilita tú hacer méritos para que no te destruya. También, correcto. Y ser parte de ese ejército. Y ser parte de eso. Claro, y entonces ganar el favor de Dios. Entonces, cuando alguien viene a predicar algo así, eso despierta violencia. Y entonces sí era necesario que Jesús muera para que vean que Dios, a pesar de que nosotros lo rechazamos, Él iba hasta el fin. Y era necesario que Jesús muera también, a mi criterio, porque Jesús dijo, si no muere la semilla, no puede dar vida. Entonces, Jesús tenía que morir cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús le estaba entregando su espíritu al Padre para que una vez que resucite, ese espíritu pueda ser compartido con nosotros. Y así nosotros somos habilitados para
relacionarnos con Dios. Sin el Espíritu no podemos relacionarnos. Entonces la pregunta es, ¿no estaba el Espíritu antes de la venida de Cristo? Sí, pero actuaba de manera limitada porque la revelación era limitada. A mí me parece interesante eso de la forma que Pablo comparte los 3 sábados, dice, que iba y discutía con ellos las Escrituras y presentaba esto, del encuentro que tuvo Pablo con Jesús, porque no sale, o sea, lo que habló Pablo, ¿verdad? Pero él tiene que, dentro de la Escritura y todo, o sea, él debe haber dicho, yo no entendía esto, yo pensaba igual que ustedes, incluso los perseguía. Pero yo me encontré con él, o sea, y él me habló y él me dijo claramente, y ahora me reveló, o sea, como que se me abrió el velo y ahora entiendo todo esto, que eso se refería a él. O sea, debe haber sido muy potente era un testimonio. Exacto. Y era la doctrina de Cristo, no era la doctrina teológica de Cristo, sino que él quería mostrar que Cristo era el enviado, era el descendiente de Abraham, que realmente venía a liberarnos. Y no venía a liberar al pueblo judío. Lo que Pablo quería que entiendan todos, y eso lo explica después en el libro de Romanos, que Jesús venía a liberar al mundo, no venía a liberar solamente al judío o de los romanos, no, venía a liberarnos del pecado, y una vez que se concrete la liberación del pecado, entonces iba a venir la liberación física. ¿No? La liberación, pero no era un sueño chiquitito como tenían los judíos, llegar a ser Jerusalén la capital de, digamos, del mundo y someter a todos los otros pueblos, sino que era salvar al mundo, era venir a hacer un imperio que nuevamente, el imperio que todos los seres humanos quieren lograr, pero es un imperio de paz, ¿no? Y es que hay que ver yo también pienso en los judíos, ¿no? Porque para ellos, o sea, el Antiguo Testamento y la historia de ellos, que la historia del pueblo de Israel siempre fue conquistar, o sea, ir y conquistar a los pueblos, pero la idea era que Dios quería revelarse a esos otros pueblos de quién era Él. Claro, ahora vos fijate, y buenísimo lo que estás diciendo, si bien David comenzó conquistando, cada vez que decía un rey se entregaba a Dios completamente, Dios le daba paz. Y ya la gente venía sola, no tenía ni que conquistar ni nada. Era cuando se apartaban de Dios que comenzaban las guerras. Y ahí te muestra que Dios no quería conquistar el mundo por medio de las armas. Comenzaron conquistando así, Israel comenzó así porque no le daba la fe para entender otra cosa. Pero a medida que vamos avanzando en el Antiguo Testamento, vamos viendo que Dios se revela por los profetas y dice, yo no quiero armas. Es más, cuando venga el Mesías se van a transformar las armas en rastrillos. O sea, va a haber tanta paz que hasta el león no se va a pelear con el cordero, o el lobo con el cordero no se va a pelear. Entonces, pero a veces no lo entendemos y leemos, pero Israel conquistaba y entonces ahora también hay que conquistar porque Dios aprueba la guerra. No, Dios no aprueba la guerra. Dios permite la guerra, pero no la aprueba. No sé si te saqué. Sí, claro. Yo me quedé pensando un poquito, digo, ¿qué privilegios tienen que haber tenido esta gente que estaba en esa sinagoga y lo escuchaba a Pablo? Porque pienso, lo impresionante que tiene que haber sido el testimonio de Pablo. Con una mente tan erudita como la que él tenía, porque obviamente era un erudito, y luego tiene el encuentro con Cristo, y vienen esos 3 días que queda solo, que yo estoy seguro que Pablo no pensó en la ceguera, sino tiene que haber el Espíritu Santo entrado en su mente y haber reconfigurado todos sus conocimientos con respecto a Cristo. ¿Qué cambio de mente, qué metanoia tiene que haber habido ahí? Y perdóname una cosa que aclaro, que esto está en Gálatas, no están hechos. Una vez que Pablo recibe esos 3 días que está ahí ciego y todo eso, se bautiza, predica un poco en Damasco y sale de Damasco y se va 3 años a Arabia. A donde nadie lo molesta. Solo. Y ahí meditando en todo esto. No fue que de un día para el otro ahora se dio cuenta. Y fue todo un proceso. Es que él tuvo que reaprender todo lo que él ya sabía, o sea, y reaprender y ahora aplicarlo a Jesús. O sea, y por eso que ahora se ve claro que él está súper preparado a eso, porque ahora cambia todo lo que él se sabía y todo lo que, o sea, que él creía saber y lo aplicó al Mesías, que era Jesús. ¿Qué poder tiene el testimonio? Impresionante. Es la predicación, esa es la predicación. Jesús dice, quiero que sean que sean testigos míos, no quiere decir definiendo teología, sino que contemos lo que Dios hace con nosotros, qué es Jesús para nosotros y todo lo que Él está haciendo. Ese es poderoso.
para mí no hay sermón más poderoso que cuando nosotros contamos nuestros testimonios. Ahora, Después, qué cosa, cómo produce divisiones, ¿no? Porque tú ves acá un grupo de gente acepta y quiere seguir aprendiendo, y otro grupo de gente ejerce la violencia y ya lo quieren matar. correcto, sí. Muy bien, vamos a seguir. Entonces dice que entonces eso era lo que hacía Pablo, pero entonces dice, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Asimismo, un gran número de griegos piadosos y mujeres nobles, no pocas. Acá se ocurre un problema. ¿Por qué? Porque muchos judíos creen, ¿no? Pero también había griegos, aparentemente prosélitos, piadosos y que tenían dinero. Y ahora entonces también creen. Y eso termina siendo una fuerza y viene como resultado algo que pasa siempre en el libro de los Hechos, que le pasó a Jesús también, que es lo que pasa. En el versículo 5 dice, celosos entonces los judíos que no creían, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, con los que juntaron una turba y alborotaron a la ciudad. Una de las cosas que siempre habla Hechos y que también nos da a entender en los evangelios, es que los judíos que no creían perseguían a Pablo, ¿por qué? Por celos, por envidia. ¿Celos de qué? De la influencia que tenía sobre la gente. ¿Y por qué Pablo tenía influencia? Por su testimonio. Porque tenía un Parece mensaje. encontrar, claro. ¿Qué predicaban los judíos? Eran historias pasadas. Tradiciones. Tradiciones que no tenían, ellos no podían decir cómo eso les había cambiado la vida. Simplemente ellos estaban transmitiendo una cultura, podríamos decir, estaban predicando una iglesia, no predicaban a Cristo. Y estas personas que predican una iglesia, que no predicaban a Cristo, se sienten que cuando alguien predica a Cristo, ¿qué sienten? Ven el poder. Y especialmente ven que los ricos, a los que ellos estaban tan orgullosos de tenerlo en la sinagoga, también le creen a Pablo. Y ahí está el problema, cuando la plata aparece, ¿no? Y ahí ese es uno de los problemas que gatillan más problemas, ¿no? Entonces ahora dice, ¿cómo? Y entonces celosos alborotan a la gente, usan a la gente. O sea, a los ociosos, a los que los alborotan, y entonces ahora se arma todo un lío en el pueblo. Y esto también, ¿se acuerdan por qué Pilato dijo que se dio cuenta por qué entregaban a Jesús? No recuerdo. Pilato, dice el registro del Evangelio, dice que en Mateo capítulo 28, dice que Pilato sabía que lo estaban entregando a Jesús por envidia. Ajá. Hasta el soldado, o sea, el gobernador romano, que era un corrupto tremendo, Pilato, se daba cuenta que los dirigentes religiosos lo estaban entregando a Jesús por envidia. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un mensaje que transformaba personas y ellos, con todo lo que predicaban, no habían podido transformar a nadie, porque al final no eran ellos los que transformaban. Es el mensaje, es Jesús. Y la gente lo seguía por miedo a los dirigentes. Siempre era cuando confrontaba algo, correcto, la gente les tenía miedo porque los podían expulsar de la sinagoga, todo. Entonces ejercían su poder a través del miedo. Y eso fue lo que vino a romper Jesús, que la gente no tenía que tener miedo con él. O sea, la gente con él se sentía libre, sentía que alguien respeta mi decisión. Hay una frase que siempre digo en los sermones, que para que alguien te diga un sí verdadero, tiene que tener la oportunidad de decirte no. Si no le das la oportunidad a una persona de decirte no, nunca vas a tener un sí verdadero de esa persona. Y entonces Jesús nos da la oportunidad de decirles que no a él. Y entonces eso hace que nosotros querramos estar con él. En cambio, los dirigentes religiosos no te dan oportunidad. Porque si vos no pensás como ellos, te echan. Ese es el control. Hay mucha gente que piensa que el control es algo que Dios utiliza, y Dios no utiliza el control. El control es el arma satánica con la cual Satanás produce unidad, si podríamos decir, porque no es unidad. Uniformidad. Es uniformidad. Es uniformidad en vez de unidad. Oigan, cuando hablábamos del pueblo, ¿sabes que yo me acordé de algo? Yo me crié muchos años, viví en un pueblo de 5.500 personas, un pueblito chiquito, ¿viste? ¿De dónde venían todos los bochinches? O sea, en un pueblo de 5.000, todo se sabía. En la plaza siempre había un grupo de gente sentado ahí, o mujeres daban la vuelta. Ahí empezaban todos los bochinches. Algunos que compraban un auto y ya venían las envidias, se corría, alguien le adulteraba, ahí todo el mundo se sabía. Ahí, o sea, ¿y quiénes estaban en la plaza?
Los ociosos. Los ociosos. Los ociosos, ahí estaban. Los que estaban sin hacer nada eran los que creaban todo este tipo de cosas, ¿no? Y dime, tú y yo que hemos estado tantos años en las iglesias, y tu papá que era pastor, ¿no? ¿Cómo la ociosidad crea tantos problemas dentro de la iglesia, ¿no? O sea, siempre que vos veas gente que tira rumores, que está en el chisme y eso, son gente que no está en misión. Y si está en misión es proselitismo. O sea, también. es meter soldados para mi bando. O sea, meten soldados dentro de la iglesia para luchar contra la otra facción. Pero no tienen una experiencia con Cristo, tienen una experiencia con la iglesia. O sea, y eso, lastimosamente, esas personas debilitan la iglesia, porque los que tienen una experiencia con Cristo fortalecen la iglesia. Amén por eso. No están en contra de la iglesia. No, la iglesia es el mejor invento que Dios puso en esta tierra cuando Cristo es el centro. Pero ¿cómo molesta que digas eso? Molesta. Eso molesta. Molesta, porque ya ¿a quién en le este molesta? momento te cortaron un pedacito y te joder, Sí. Barrios dice. Claro, pero ¿a quién le molesta? Al que no tiene una relación con Cristo, que tiene una relación con la iglesia. No le toquen la institución a una persona que ha adorado. Eso se llama, en el Apocalipsis se le llama la imagen de la bestia. Cuando yo adoro un sistema religioso, y el cristianismo tiende a adorar al sistema religioso, no al Dios que es el creador del sistema o por quien se ha creado el sistema, porque no están mal los sistemas. Lo malo es cuando ponemos al sistema como un fin en sí mismo, ¿no? Pero justamente son las personas, ¿quiénes se pusieron celosos de Pablo? Aquellos que también no querían creer en Cristo. Entonces defendían el judaísmo, no defendían la verdad, defendían el judaísmo. Y ellos no querían que le quiten sus costumbres, su manera de ver la religión, cómo los habían criado. Y entonces ahora ellos están dispuestos a manipular a gente ociosa con un fin santo, entre comillas. O sea, estas personas que se oponen al Espíritu al final terminan siendo más asesinos que los mismos ociosos que están en la plaza, que son utilizados por ellos para esparcir rumores, ¿no? Ahora, los celos que se producen y los celos que vemos que se producen en cualquier ámbito así que se parezca a esto, es por el poder. Sí. Porque no era que Pablo supiera más que ellos en la escritura, no era, era el poder que Pablo y Silas tenían, o sea, al entregar el mensaje y que toda la gente lo seguía a ellos. Claro, y ahora es que la gente ahora se da cuenta, es como por ejemplo decir, ahora se van a dar cuenta que el control no es de Dios. Y entonces no, tenemos que hacer algo para que... o que ya no nos necesitan a nosotros. Exacto, que pueden, o sea, exacto. que pueden directamente, entonces el poder se les pierde y entonces eso es lo que no quieren perder. Lo mismo con Jesús y se va repitiendo la historia con... Y pasa en todos los ámbitos, anda al ámbito político, al ámbito financiero, o sea, todo es una guerra de poder. O sea, estamos en una guerra de poder. En la Biblia, el poder es necesario, no es que estamos en contra del poder, pero hay un poder interno y el poder externo. La gente que no tiene poder interno o que no quiere recibir el poder interno, porque cuando vos recibís el poder interno del Espíritu tenés que someterte al Espíritu y no queremos estar sometidos al Espíritu, preferimos tener poder externo. Y entonces se dedican a proteger el poder externo y ahí comienza la guerra. Pero a alguien que tiene poder interno es imposible vencerlo. Los podían matar a los apóstoles y eso, pero si ese poder se reproducía, el poder interno se reproduce en las diferentes personas, ahí se genera un movimiento que es imposible de destruir. Oye, y no hubiese sido tan grave el asunto ni para Jesús, ni para Pablo, si los que se convirtieran fueran siempre pobres, desvalidos y que no tuvieran un peso. Yo creo que el problema se hace más grande cuando los que te están dando la ofrenda dicen yo me voy con ellos. O sea, sí. Y eso pasa todavía hoy en día, me da tanta pena decirlo, pero es una realidad, sí, ¿no? Sí. O sea, que se vaya tú tienes una iglesia de 80 personas, que se vaya una familia de que son trabajadores, que apenas si tienen para comer, pues se fueron, sí. Pero se va el hermano fulano, que es el que tiene dinero, y entonces ahí tú lo sientes. A veces una disputa teológica se puede resolver simplemente por una cuestión de dinero, no por una cuestión de descubrir la verdad. Y yo me acuerdo de eso una vez, estaba en una reunión donde se estaba discutiendo si se permitían instrumentos de percusión en la iglesia o no. Y entonces el argumento que se dio es, está fulano que tiene mucho dinero y que da muchos diezmos, que él está en contra y por lo tanto vamos a
a ponernos en contra de la percusión, no vamos a hacer ni un estudio ni nada, vamos a estar en contra de la percusión. Es más, a mí me dijeron, vos te pondrías, porque yo dije, tenemos que seguir lo que la Biblia dice, y dicen, ¿vos te pondrías en contra? Yo no me pondría en contra de esto. Esa persona diezma mucho. Entonces, a veces el dinero es el que determina si una verdad teológica es verdad o no. Y a Jesús mismo le caminan los mismos fariseos al lado y le dicen, oye, el centurión hay que ayudarlo. Este sí se lo merece digno, porque sí. es digno. Porque nos construyó una sinagoga y da muchas ofrendas. A este tenés que ayudarlo. Es muy humano eso, ¿eh? Y no estamos acá diciendo que nosotros estamos más allá del bien y del mal. No. Estamos describiendo una miseria nuestra. Total. Es una miseria nuestra. Que, ojo, las tenemos que confrontar y entonces, ¿por qué las sacamos acá al aire? Es para que nosotros estemos precavidos también, que cuando eso suceda, el Espíritu Santo nos diga, ¿te acordás el programa que diste? ¿Te acordás? O sea, hay que ser fiel a los principios que establece el reino y no tener miedo de lo que Dios puede hacer o de lo que las personas puedan hacer o que Dios nos va a dejar si es que seguimos los principios del reino. Si estamos siguiendo los principios del reino, Dios se va a encargar de los resultados de las cosas que hacemos. Pero bueno, entonces fueron a la casa de Jasón, que era uno de estos aparentemente importantes, asaltaron la casa, y entonces lo llevaron a las autoridades de la ciudad gritando, estos son los que trastornan al mundo entero, también han venido acá. Qué lindo título, ¿no? Los que trastornan el mundo. ¡Wow! Tremendo. Te sugiero un sermón ahí. Sí, es que vos fíjate, lo que hace trastornado de Forest. lo que hace el poder, lo que hace el poder del espíritu. No necesitas cantidad para trastornar al mundo. Claro, esta es una exageración también para hacerle sentir a las autoridades que eran muy peligrosos. Sí, seguro. Pero con esas exageraciones que hacen, que mienten, con esas exageraciones realmente están provocando que trastornen al mundo. Ya. Y a mí me gusta la iglesia de Hechos de los Apóstoles porque era una iglesia chiquita y ellos no le tenían miedo al mundo. El mundo les tenía miedo a ellos. Totalmente. Y ahora tenemos iglesias enormes y estamos con un miedo al mundo tremendo, que el mundo no entre a la iglesia, que el mundo esto, que el mundo lo otro, cuando si estamos con el Espíritu es el mundo el que nos tiene miedo. Nosotros no le podemos tener miedo al mundo, nosotros tenemos que amar al mundo, tenemos que meternos en el mundo y tenemos que conquistar al mundo con el Espíritu. Amén. ¿No? El hecho de conquistar al mundo con el Espíritu, y es lo que a veces no estamos dispuestos, que los judíos no estaban dispuestos, es meternos en el mundo, predicar a Cristo y que Cristo haga los cambios que tenga que hacer y no nosotros manipular los cambios en las personas de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Y esa es la gran prueba. ¿Por qué? Porque los judíos no estaban dispuestos a perder sus tradiciones veneradas que los habían identificado por tanto tiempo con tal de permitir que griegos se conviertan. Se conviertan simplemente por aceptar a la persona de Cristo y decir Cristo es el Mesías. Eso lo que me estás queriendo decir es que posiblemente si el cristianismo solamente hubiese sido para los judíos, capaz que entre ellos lo hubieran aceptado más fácilmente. Totalmente. Es que esto lo dice la historia, ¿eh? Y siempre lo digo, o sea, esto no es que yo lo descubrí, sino que cuando fui a Jerusalén hace muchos años, la guía turística nos dice, acá en Jerusalén, y ahora lo corroboré de vuelta cuando fui, en Jerusalén no tienen un problema con Jesús, el problema es con Pablo. O sea, Pablo es el que los judíos le critican haber roto el judaísmo con el cristianismo, y fue cuando Pablo comenzó a predicar que el evangelio es también para los gentiles. Claro. Eso fue lo que rompió al cristianismo con el judaísmo. Los cristianos nunca se dejaron de sentir judíos. Fueron los judíos que los hicieron sentir que no eran judíos a los cristianos. Entonces, todavía el cristianismo padece eso. Tremendo. ¿No? Padece eso. Muy bien, entonces van a Jasón, todos ellos los acusan de que trastornan a todo el mundo. Y que contravienen los decretos del César. Claro, que contravienen los decretos de César, justamente. Hay que usar argumentos y esta gente que defiende la ley, estos celosos que defienden la ley, los judíos que defendían la ley, entre comillas, para hacer sus acusaciones estaban dispuestos a romper la ley, ¿no? O sea, es una hipocresía total. Entonces dice, al oír esto el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero después de obtener fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. O sea, los ricos pagaron a una fianza, lo soltaron y Pablo se tuvo que ir de Tesalónica y entonces ahora se fueron para Berea, que es, y a eso lo vamos a analizar el próximo programa, que es algo muy
Muy lindo lo que pasa en Berea, que es diferente, un poco diferente a lo que pasa en Tesalónica. Entonces, simplemente queremos decirles, y dejamos el siguiente mensaje: cuando estamos en Cristo vamos a padecer persecución, y generalmente la persecución viene de las personas que están siendo tocadas por el Espíritu, que al resistirse al Espíritu usan la violencia y están dispuestos a pisotear cualquier principio religioso que habían sostenido en el pasado con tal de ganar una guerra de poder. Eso es lo que describe aquí. Pablo siguió siendo fiel a su llamado, y Pablo comprendía esto porque él había sido uno de esos que había participado de esas guerras de poder, y ahora él se daba cuenta que estas personas, por más que estaban haciendo todo este daño, todavía tenían posibilidades de ser salvos si aceptaban a Cristo y dejaban de resistirse al Espíritu. Muy bien, llegamos hasta aquí hoy en el estudio de hoy. Que Dios los bendiga. Y Denar, ¿podrías orar? Terminamos. Señor, gracias por este estudio, por la palabra, porque podemos aprender más de ti y ver cómo es tu amor, cómo tratar a las demás personas, cómo compartir tu mensaje. Y gracias por esta oportunidad que hemos tenido de este diálogo. Y las personas también que se conectan, gracias por la oportunidad. En nombre de Jesús, amén. Amén. Denar Almonte, ¿cuándo es el discipulado? Discipulado orgánico del 6 al 16 de junio, ya se está acercando la fecha, así que ahí en pantalla usted tiene la página web donde puede inscribirse, está toda la información. Son 10 días intensivos donde vamos a aprender cómo ser discípulos orgánicos, sin nada añadido. Cómo volver a la iglesia primitiva. Exacto. Vamos a orar por eso, para tener una experiencia que realmente sea transformadora. Así que ahí está la página web, ahí está la página donde está toda la información, porque tiene un costo. ¿Por qué tiene un costo? Porque incluye alojamiento, son 10 días, tiene alojamiento incluido, 3 comidas incluidas, transporte incluido, todos los materiales. Estamos seguros que nunca va a tener unas vacaciones como estas, porque no solamente va a disfrutar, va a tener amigos, sino que va a recibir realmente el Espíritu de Dios. Todos vamos a recibirlo, y por eso aproveche, va a ser una inversión este gasto. Nunca se va a arrepentir de hacer este gasto de venir al discipulado orgánico. Así es. Así que ahí está la información. Inscríbanse ya, porque ya queda poco tiempo para que se cierren las inscripciones. Ya a mediados de mayo más o menos cerramos las inscripciones, así que todavía hay tiempo, pero inscríbase para hacer una experiencia que no va a poder olvidar. Muy bien, terminamos acá. Sigan conectados con nosotros a través de los diferentes programaciones, y especialmente cada sábado, donde nos juntamos todos para adorar al Señor y predicar y escuchar la palabra. Dios los bendiga, y seguimos entonces en el camino del Señor.